Hoy es domingo 15 de diciembre del 2013. Vamos a orar y cantar un cántico, después iniciaremos el servicio. Amado Padre, estamos un día más en este día para estar escuchando de su palabra, en este libro que vamos a considerar del profeta Jeremías. Dejamos todas nuestras cargas en el trono de gracia a usted. En la semana continuamente nos echamos los pies y las manos y seguimos ser lavados por la sangre de Cristo. Queremos entregarte este himno que va a cantar mi esposa como olor fragante. Te pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo que haga por su Santo Espíritu para poder entender este servicio. Gracias. Perdón. Vamos a cantar las manos del farero, ¿no? Sí. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo, Señor. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Perdón que me cayó un poco de polvillo que hay acá. Bueno, vamos a considerar hoy en el día de hoy que es el libro de Jeremías. Durante la historia de la iglesia siempre ha habido, vamos a decir, personas que han sido llamadas, ¿no? O sea, así como Jeremías, ¿no? Hubo una persona que vivió solamente 60 años, que vivió entre el año más o menos 1628 a 1688. Y esta persona, su padre era, vamos a decir, un hojalatero o era un calderero, se intentaba trabajar con los metales. Y esta persona una vez le llega un comentario que es de Gálatas, del libro de Martín Lutero. No sé si yo tengo la fotocopia nada más, no tengo el libro, pero es un comentario que escribió Martín Lutero en esa época, ¿no? Y esta persona se identifica con eso, con ese, vamos a decir, con ese comentario, ¿no? Porque sabemos cómo estaba en esa época gobernando la Iglesia Católica, ¿no? Y cómo viene después la Reforma. O sea, entonces, ¿qué sucede? Que con ese comentario bíblico y él, después de los 17 años de salir del servicio militar, entra, o sea, antes él decide, o sea, o Cristo le, vamos a decir, trae convencimiento de pecado a su mente y él va al pie de Cristo, ¿no? Entonces, y a los 17 años después del servicio militar entra en una iglesia, ¿no? Y en esa iglesia uno estaba inconforme con las cosas que sucedían ahí adentro y él empieza, vamos a decir, a predicar el verdadero evangelio, ¿no? Pero eso le trae consecuencias y problemas con la iglesia. Después de vamos a decir, en esa época no era como ahora, o sea, o hoy también vemos que parte de eso hay, que la iglesia está mezclada con el Estado, pero lo que lo lleva a él, a esta persona, a que lo lleven a la cárcel, porque él había violado, vamos a decir, lo que era la libertad religiosa, ¿no? Entonces va preso durante 2 años y de la cárcel él hacía cordones para sostener a su familia que estaba afuera. Pero estando en la cárcel a él le llega otro segundo libro, que es el libro de los mártires de John Fox. Ese libro bastó solamente para que ya tomara una decisión
más el libro de Martín Lutero que había leído él, el comentario de los Gálatas, más el libro de John Fox, el libro de los mártires, y él escribe ahí en la cárcel el segundo libro más vendido después de la Biblia, que es El progreso del peregrino. Y de ahí ya sabemos quién estamos hablando de John Bunyan. En la vida, o sea, vamos a decir en la historia de la iglesia, van a encontrar muchos personajes así, que Dios hizo un llamamiento, y ellos tuvieron que predicar, y ellos tuvieron que luchar contra un sistema religioso que había, y siempre eran uno, como Martín Lutero dice que es mejor uno con Dios que muchos, ¿no? Entonces siempre ha sido poquito, como John Hus y otros más, que siempre ha sido uno y ha sido un llamado a pelear y a decirle no temas pues yo estoy contigo, personas así, ¿no? Pero yéndonos a las escrituras vamos a encontrar, siguiendo esta línea de libros proféticos como estamos estudiando, el profeta Jeremías. Vamos a decir, Jeremías quiere decir Dios es exaltado, Dios es exaltado. Y ya cuando Dios lo llama, sabemos que todas estas personas cuando son llamadas, no es porque ellos dicen, me voy a inscribir en el sistema teológico, o voy a hacer el instituto bíblico, o voy a hacer, son cosas buenas, creo que para capacitar a los pastores que es necesario, no puede venir un neófito atrás del púlpito a predicar. Pero ¿qué sucede? Que primero tiene que haber un llamamiento de Dios, poner ese querer y ese hacer. Es bueno anhelar el obispado, lo que sucede, o el pastorado, es bueno, pero si no hay un llamamiento primero de Dios para aprender ese querer y hacer, no sirve de nada. Acá vamos a ver tanto como en Isaías, como vimos otra vez, como vemos en Jeremías, que Dios viene y le llama. O sea, siempre, y Dios le había, cuando lo llama a este profeta, vamos a ver, primero a ver cómo Dios lo va a prevenir. No le dijo, sí, tengo mucha prosperidad para ti, varón de Dios, yo voy a hacer que tú seas puntero, que vayas... no, le dijo como Señor Jesucristo, en el mundo tendré muchas aflicciones, pero además ya has vencido, Juan 17:23. Entonces, ¿qué sucede? Que este profeta lo había llamado ya de antes que naciera, y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, antes que naciera te consagré y te puse por profeta a las naciones. Antes de que naciera, Dios ya lo había predestinado a él ni siquiera existía, él no tenía ni uso de conciencia cuando Dios ya tenía a esta persona llamada. Entonces Dios el que llama a los ministros, ¿no? Acá en Jeremías del 1, del 6 al 8, él dice así: entonces dije, Señor Dios, he aquí, yo no sé hablar porque soy joven, pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Acá la palabra joven no se entiende mucho en el hebreo, por supuesto, pero se cree más o menos, porque también tenemos el libro histórico, estamos leyendo el libro de Crónicas y libros que hemos venido considerando de Segunda de Reyes, que se calcula que él tendría unos 20 años más o menos. O sea, cuando es joven él no dice, tengo 5 años, como aparece en la película de Jeremías. No es así. En sí él ya tendría unos 20 años, por ahí, porque era la misma edad más o menos del rey Josías. O sea, ahora vamos a hablar un poquito de recogida. Entonces, ¿qué sucede? Que ya lo consideramos, le voy a refrescar la memoria. Entonces Dios le iba a mostrar, decía que no temiera. ¿Por qué? Porque le iba a hacer que se enfrentara, como vamos a decir, con un montón, vamos a decir, con un sistema religioso que había en esa época, ¿no? Que ya sabemos cuando venimos considerando todos estos meses. En Jeremías 7:27 dice así: le dirás pues todas estas palabras, mas no te escucharán, los llamarás y no te responderán. Ya Dios les venía diciendo, no te va a hacer fácil lo que tenés que hacer, no es que va a decir, hoy vos vas a predicar, Daniel, y todos se van a convertir. O sea, qué pecador que soy, me voy a congregar, ¿no? Como tenemos acá, cuando ya se conoce la historia, lo que escuchan en las prédicas en internet no saben la historia de acá. Pero cuando Dios me llama, quería predicar, pensando que todo que Dios le iba a llamar, y que qué bueno, yo le decía, esto está mal, aquello, y cuando vi que me querían atacar, dije, ¿qué pasó? Yo le estoy diciendo que me quería mostrar todo lo que sucedía, de cómo Dios me había sacado, y se complica. Entonces Dios le estaba mostrando
que él iba a estar llevando el mensaje, pero ¿qué sucede? Que las personas no le iban a escuchar. ¿Por qué? Porque ellos eran, vamos a decir, a mí me vas a enseñar, yo llevo años acá. Entonces, ese orgullo de esa religión espiritual que tenía no le iba a ser fácil a Jeremías. Jeremías 15, del 19 al 21, dice así. Entonces dije así al Señor, si vuelves yo te restauraré en mi presencia, estarás, y se aparta lo precioso de lo vil, serás mi portavoz, que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos, y te pondré para este pueblo por muralla de bronce inexpugnable, lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy yo para salvarte y librarte, declara el Señor. Te libraré de las manos de los malos y te redimiré de la garra de los violentos. Entonces Dios le está diciendo, el enemigo, o Satanás, al cristiano, no, más si está llevando el verdadero evangelio, se la va a complicar, pero Dios dice, te va a atacar, pero no te va a vencer. Ataque vas a tener seguro por hacer esto, seguro que te va a querer atacar, te va a tener problemas, pero no temas. Entonces estaba previniendo a Jeremías. Pero ¿qué le dice una cosa? Acá no se entiende bien esta traducción que yo tengo de la Biblia de las Américas, porque yo la leí hace mucho tiempo en otra traducción, creo que en la 1960, pero acá más o menos da para que entender lo que dice, si vuelves yo te restauraré, dice que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Yo una traducción que leí hace muchísimo tiempo, no me acuerdo si la Reina Valera de 1960, decía como que ellos te conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Esa es la traducción que yo he leído hace mucho. O sea, cuando vos vas a predicar, tratar de llevar el mensaje de que ellos se conviertan en el Evangelio, porque ellos no van a querer, ellos van a querer que te sientes, tomes mate, o hables con ellos, y que vos te conviertas. Y te terminás, vamos a decir, amoldando el mundo de ellos. En el momento estás riendo con la broma de ellos, escuchando la música de ellos, compartiendo momentos con ellos. Y dice que no se conviertan, Jeremías, a ellos, sino que ellos, porque vos llevas un mensaje, tú eres un profeta, una atalaya. Entonces está previniendo y diciéndole cómo ir en el misterio manejarse. En el 20 del 7 al versículo 9 dice así. Jeremías, vamos a ver que él quería dejar, después de muchas cosas, Jeremías iba, estoy mostrando todas las cosas un poquito como Dios lo llamó, ahora empiezo con un poco con lo que él estaba haciendo, ¿no? Pero en todas estas cosas, Dios sabía que este profeta iba a tener muchos problemas, y aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, que dice Pablo a Timoteo, dice que los que quieren hacer la voluntad de Dios, vivir una vida piadosa, que pasarán, vivirán muchas persecuciones, muchos sufrimientos, ¿no? Dice Pablo. Entonces, me persuadiste, oh Señor, en que quedé persuadido, fuiste más fuerte que yo y me prevaleciste, he sido el hazme reír cada día, todos se burlan de mí, porque cada vez que hablo grito y proclamo violencia, destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio, escarnio cada día. Pero si digo no te recordaré ni hablaré más en tu nombre, esto se convierte dentro de mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos, hago esfuerzo por contenderlo y no puedo, porque he oído las murmuraciones de mucho terror por todas partes, denunciables. Y bueno, Jeremías iba a querer dejar, o sea, esto. ¿Por qué? Yo antes de empezar este sermón, o sea, muchos escuchan sermón y dicen, escuchan el sermón, está todo bien, pero no saben mi vida diaria la que yo tengo, o sea, yo muchas veces cuando vengo acá digo, el sermón no lo predico más. Hasta el día de hoy, el mismo decía, yo no predico más. Incluso mi esposa sabía, decía, yo no, este sermón no lo doy, estoy cansado ya. Porque a veces estoy cansado, o sea, yo sé que hay muchos ministros que tienen sueldo, están pagados, acá lo hacemos de amor a Dios, ¿verdad? Porque vemos la situación que está religiosa acá, está todo mal, tomamos esta decisión de hacer acá, pero a veces suceden muchas cosas, muchos problemas, que no, acá no vengo a contar mis problemas, vengo a proclamar la palabra de Dios, Dios dice esto, pero a veces me pasa esto a mí, yo lo debía dejar, y a Jeremías yo me sentí identificado porque dice que él iba a dejar y Jeremías decía, me persuadiste, o la otra traducción sería me convenciste de nuevo, hubo un fuego, dice él, adentro mío, y otra vez Dios lo volvió a prender fuego de nuevo por dentro, o puso un terreno y otra vez lo sedujo y lo trajo de nuevo Jeremías. Pero Jeremías, vamos a decir nosotros, o sea, lo que vamos a decir los que no tenemos una vida tan fácil como Jeremías 23 proclama contra los falsos profetas que cobran dinero por predicar,
y están bien parados de suministro, y tienen vacaciones, y hasta el año sabbat tienen todas esas cosas, ¿no? Y pueden viajar y predicar en otros países, y la gente publica sus sermones en Facebook. No somos, nosotros tenemos que trabajar, somos comunes como antes de que este hombre que diera sueldo a los pastores, no me acuerdo que llamaban en el 326 o así, que llamaban Constantino, que él sí empieza a pagar y la iglesia se corrompe, pero antes no eran, se congregaban las casas y era diferente, éramos así como acá, así como estamos acá y como la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos problemas, entonces hay veces que decimos yo no lo voy a hacer. Jeremías él era un hombre como sujeto a pasiones y igual como Isaías y Elías, ¿no? Y él quería dejar. Entonces vemos que sí un profeta, pero también era un hombre de carne y hueso, ¿no? Que entonces Dios le estaba diciendo de que no le iba a hacer falta. Tengo un montón de textos para leer, pero el último que voy a leer es Jeremías 3, del 1 al 2, lo difícil que le iba a hacer él antes de empezar, para que vean que no iba a ser tan fácil de predicar a la gente no está interesada en estas cosas. Dios dice, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llegara a ser de otro, no volverá a ella, no quedará esa tierra totalmente profanada, pues tú eres una ramera con muchos amantes y sin embargo vuelves a mí y declara al Señor. Alza tus ojos a la altura desolada y mira donde no te has prostituido, junto a los caminos te sentabas para ella, como el árabe en el desierto, y has profanado la tierra con tu prostitución y tu maldad. Entonces Jeremías iba a tener que predicar un mensaje de arrepentimiento hacia las personas. ¿Por qué? Esto de prostituirse, que vemos acá, es que, vamos a decir, por decir, en la época de nosotros la iglesia se estaba prostituyendo. Prostituir, vamos a decir, como dice, me parece que es el hermano Santiago 4 dice, oh almas adúlteras, dice, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando adulteramos, cuando lo puro se mezcla con algo, deja de ser puro. O sea, está sencillo, ¿no? O sea, si vos tenés leche pura, le pones agua, ya la adulteraste, no está más puro. Entonces cuando vos, tu corazón para sentir a Dios, empezás a adulterar con cosas del mundo, para Dios fuiste adúltera, porque vos lo engañás, él es su marido, como ya volvemos a cantar y cantar, entonces no lo engañás. Y ese es el mensaje de los profetas, no era tan fácil decir, oh, Dios tiene un plan maravilloso para ti, sino que Jeremías se le iba a hacer, vamos a decir, muy difícil, era un profeta que ni siquiera iba a poder tener una familia. Jeremías 16, entonces la palabra del Señor vino a mí diciendo, no tomes para ti mujer, ni tenga hijos ni hijas en este lugar, porque así dice el Señor acerca de los hijos e hijas nacidos en este lugar, acerca de las madres, lo que dieron a luz de los padres y de lo engendrado en esta tierra. De muerte crueles morirán, y le sigue diciendo, que iban a ser sepultados. Escuchadme, vos varón de Dios, vas a predicar para mí, pero tenés 20 años, sos jovencito, pero no vas a tener ni mujer, no vas a tener hijos. Pero ¿cómo los demás pastores pueden tener hijos, familia, y vos no vas a tener nada de eso? Y muchas de las cosas que él iba a tener que hacer, porque este profeta, como otros profetas, iba a tener que llevar en su cuerpo, esa es una marca de muchos profetas, el pecado del pueblo. En su cuerpo ellos cargan, como Cristo también cargó sobre él, sobre la cruz, el pecado de muchos. Bueno, los profetas también, tipo simbolismo, ellos llevaban y representaban. ¿Qué pasa? Que el pueblo era de dura servicio, esto duro estaba. Vos le dabas el mensaje, así, no le entraba. Entonces Dios le hacía más dura la cabeza al profeta, porque el profeta tiene que tener la cabeza bien dura para aguantar todos los problemas que le vienen a la cabeza. Entonces, ¿qué sucede? Él quiere atacar acá al enemigo, que él se agarre la cabeza. ¿Y por qué? Porque lo quiere. Entonces Dios le tiene que crear costra, que hacerlo bien duro para que soporte estas cosas, Pero como este pueblo estaba tan endurecido, el profeta tenía que llevar en su cuerpo, ¿cierto? Y Jeremías lo vamos a ver que él iba, vamos a ver que acá no puedo hacer porque no se ve, porque no lo filmamos más, porque si no se sube más el canal, con la velocidad que tenemos menos de 1 giga. Pero ¿qué sucede? Él iba, no sé si ha visto en parte de la película, que iba así con el tronco de madera, acá no, que con el cepo, vamos a decir, y él aparecía, él decía que así, como viene el cepo, y el pueblo de Israel va a ir preso, y bueno, el falso profeta que estaba ahí, vamos a ver que él dijo que así dice Jehová, estaban los profetas mentirosos, que iba a romper, y él le dice que has roto solamente un yugo. Por eso les invito a que escuchen los audios de la Biblia o busquen información, pues yo no puedo los 52 capítulos. Cuando toco, ya lo leí y ya sé de qué habla. ¿Qué
que él iba a ser librado. Después también del cinto, muchas cosas que él iba a tener que llevar, el cinto que lo manda a enterrar en una parte, después lo manda a que lo desentierre, tenía un simbolismo, que se lo ponga y si no se lo pone se quiebra. Entonces así dice Jehová, como este cinto le dice que no sirve para nada, que se pudre, yo voy a hacer con este pueblo. O sea, que se pudre así por el orgullo. Todas esas cosas que Dios ya demostraba eran simbolismos que Dios... ¿Por qué hacía eso? Porque a veces, lo que usamos acá en las prédicas a veces, como no podemos grabar, o sea, podríamos grabar, porque tenemos sistemas para grabar, o sea que no se sube al canal. Pero ¿qué sucede? Que si alguien pudiera estar viendo los movimientos que yo hago, ahora solamente pueden escuchar el audio, podríamos ver movimientos que yo hago con el cuerpo. ¿Para qué? Pues vamos a hacer una materia homilética para que el que está escuchando, viendo el sermón enfrente, pueda entender. Porque si yo estoy haciendo algo así y quiero hacer algo de fuerza, y entonces digo, hago así con la mano, represento la fuerza. O tuvo miedo, así. Entonces la persona se identifica. Aquellos que están, porque a veces, entonces ¿qué sucede? Este pueblo estaba, que Dios tenía que usar estas cosas así para llamar la atención de su mente, que su mente estaba así, ya embobada, porque no, entonces esas cosas sucedía con el profeta. Tenían que usar eso para que ellos pudieran ya entender de una forma, porque ya no escuchaban palabras. Dios le estaba advirtiendo. Y entre una de esas cosas que voy a nombrar, que es al principio, cuando le dice en una parte, vino Jeremías 1:11, vino entonces a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Yo le respondí, veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor, bien, has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Ya en la primera entrada, cuando uno lo llama, le muestra una vara de almendro. Una vara de almendro así estaba representando, así cuando estaba naciendo o estaba viniendo, ya estaba alertando que estaba viniendo, como que no reconocen la señal del tiempo, ven aquellos no reconocen este tiempo. Porque ellos sabían esas cosas. Yo digo, está todo seco, ¿qué te digo? Claro, está por llover, digo yo, porque yo ya más o menos conozco las cosas del tiempo, ¿no? Entonces, Dios le estaba advirtiendo que iba a venir algo. Y después dice, por segunda vez vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú? Y respondió, veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Y me dijo el Señor, desde el norte irrumpirá el mar sobre los habitantes de esta tierra. Porque aquí llama a toda la familia de los reinos del norte, declara el Señor. Y vendrán cada uno y pondrá su trono a la entrada de la puerta de Jerusalén, frente a todos los muros alrededor, frente a toda la ciudad de Judá. Y bueno, él dice que él iba a pronunciar su maldad porque la habían abandonado y han hecho sacrificio a los dioses. No sé si ya tienen una idea, llevamos tantos meses hablando de estas cosas que creo ya debe estar que tienen que estar en la mente, ¿no? ¿Qué hacía el pueblo de Dios? Siempre lo mismo. Los mandamientos no le importaban. Eran dos cosas, dos males hechos en mi pueblo, decía, ¿no? O sea, se buscaron tinajas, como dice, no me acuerdo en qué parte de Jeremías, sé que está ahí en Jeremías, pero no me acuerdo bien el texto. Pero Dios había dicho que habían hecho dos males. O sea, se buscaron tinajas rotas o cisternas rotas que no retienen agua y me dejaron a mí. No sé qué usaba. Habían abandonado a Dios con la idolatría, vamos a ver en Jeremías 7 que tendiendo el incensario a las diosas del cielo. La ley de Dios no le importaba, buscarás a Dios durante todo el tiempo. No es solamente siempre un sistema religioso, buscar de Dios, leer un devocional, escuchar un himno, la radio cristiana, cosas así, pero no habitaba a Dios, no era como Enoc que caminaba con Dios y Dios se lo llevó. No, era un sistema religioso, acostumbrado a hacer ciertas cosas en su mente nada más y las llevaba. Bueno, en esa más o menos ese ámbito aparece este profeta. No olvidemos que este profeta, muchos de sus profetas contemporáneos que estaban con él ya habían dejado de existir. Ya habían pasado, yo no tengo una lista acá, pero porque si no me miente la cantidad de... Ya saben que a veces mis sermones son de 1:40, 1:30. Y por eso no quiero traer más información de todo, ni contar muchas de las cosas históricas que sucedían acá, porque no termino más. Pero ¿qué sucede? Que muchos de los profetas ya habían pasado. Si ustedes ven todo, hacia la línea profética y todo, o sea, ya habían pasado. Este profeta estaba como medio solo. En la época de Isaías, o todo eso, no se acuerda, de Elías, cuando venía Elías, venían otros profetas de otras partes. Entonces eran como, somos unos cuantos de la doctrina de la gracia. Está la iglesia bautista de la gracia acá, allá está la iglesia, vamos a decir, tal, de la gracia, y otra allá, y son ahí unos cuantos, no se están predicando. Pero está solamente iglesia bautista de la gracia,
Es muy difícil. Entonces, ¿qué sucede? Que era un hombre solo, un solo hombre contra un montón, todo un pueblo, las miles. Entonces imagínate, ¿y por qué no le creían? ¿Por qué se te hacía tan difícil? ¿Pero por qué tan difícil si sabía que es un varón de Dios? Porque habían falsos profetas, como vemos que hay acá en Mar del Plata. Entonces, estaba la lucha de todos, paz, no creáis a Jeremías. ¿Y por qué decía que Jeremías era mentiroso? Decía que era mentiroso porque él estaba diciendo que iba a venir, vamos a decir, Dios lo iba a mandar en cautiverio. Y ellos creían que era algo político nada más, no era algo religioso. Eso no nos quería, porque somos la niña de los ojos de Jehová, Jehová es nuestro guerrero, somos nación, pueblo escogido, nación santa. Entonces, ¿qué sucede? Dios está con nosotros, ¿no sabes eso, Jeremías? No somos Israel, Jehová pelea con nosotros, Jehová, mi guerrero. Vos sos un mentiroso, andate allá, lo que vos querés que, ¿cómo que le decían? Vos querés que los brazos de nuestro guerrero flaqueen, no me acuerdo bien la palabra en el hebreo, como que se debiliten. Vos estás haciendo que seamos cobardes. Dios manda que peleemos, porque Él está con nosotros. Y eso es la palabra que a veces escuchamos hoy. Pero no te quiero esperar. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando vos vienes a tener un mensaje de juicio, no te creen. No te creen. Incluso más si vos venís a hablar de lo que Dios va a traer, y ellos dicen que vos no le predicás con amor, que vos no le... Entonces, ¿qué sucede? A este profeta se le complicaba la situación. Y así fue donde ustedes saben que lo tiran a cisterna, lo tiran en un pozo ahí para que muera, después lo sacan un eunuco. La pasó muy feo este hombre, ¿no? Entonces los sermones del profeta, ¿qué hacían? Que dejaban al descubierto toda la hipocresía religiosa, o sea, que estaba anidando dentro del corrupto corazón de esta, vamos a decir, de este Israel que había, ¿no? Porque ellos estaban corruptos, así que solamente iban a matar animales nada más, se hacían un sacrificio ya aprendido de memoria. Pero ¿qué sucede? Que el profeta en sí le manda que se arrepienta, que se vuelvan. Todos van a encontrar en este libro de Jeremías, y vuélvanse, y así dice Jehová, y vuélvanse, y así, y si se volvieren con todo su corazón, Dios le escuchará, y vuélvanse. Vuelve esa palabra arrepiéntanse en el Nuevo Testamento. Arrepentidos porque ha llegado el reino de Dios a vosotros. Mateo 4:17 inicia el ministerio del Señor Jesucristo con arrepiéntanse. Ese es el mensaje del profeta, o vamos a decir, de acá que predica en el día de hoy. Es arrepentidos de eso, vuélvanse de sus caminos, vuélvanse a las sendas antiguas. Ese es el mensaje siempre desde que ellos... Y esto no es nuevo, ya es viejo, porque ya vimos en Proverbio que dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, Proverbios 15:8. Y el texto más conocido que vimos, que es Samuel 15:22, primero Samuel, que dice así: y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con holocaustos y víctimas como en obedecer las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que el cebo de los carneros. Entonces, ¿qué sucede? Que sabemos por todo el Antiguo Testamento que venimos viendo que Dios estaba más interesado en que las personas obedezcan, no que le hagas un sacrificio, que vengas. No, eso no. Jeremías 7:21 al 25 dice así: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios, comed la carne, porque yo no hablé a vuestros padres ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto, sino que esto es lo que les mandé, diciendo: escuchad mi voz, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Andaréis en todo camino que yo lo envié para que os vaya bien. Mas ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones, en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y sigue, ¿no?, hablando el profeta Jeremías hasta el versículo 25, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué le mandó Dios? ¿Qué? Escuchen mi palabra. Pero ellos iban, tengo que estar acá, y su mente estaba en otro lado. ¿Por qué? Porque Dios estaba interesado en el corazón, vamos a decir, en la mente de ellos. Y si no escucharon, entonces yo decía: yo no le pedí sacrificio. Bueno, sí, Dios le había mandado sacrificio. Lo que sucede es largo de explicar. Dios, cuando lo saca, no sé si están atentos al texto que yo vengo leyendo, por eso los textos no los leo, porque los leo para que puedan escuchar el texto, así me hace más fácil después de explicarlo, pero es así.
cuando lo saca de Egipto, vamos a decir, cuando lo redime, ¿qué sucede? Él le manda que escuchad mi voz, yo seré vuestro Dios y seré mi pueblo, ¿no? Y dice para que todos vayan, pero no que quieren escuchar su oído, sino que anduvieron sus propias deliberadades y la terquedad de su malvado corazón. Más entrar en Jeremías 17:9 me parece que dice engañosos de corazón. ¿Quién? O sea, la mente, el corazón es mente. La mente es engañosa, a menos que Dios haga una obra en el corazón, no pueden. Conviérteme y yo seré convertido, dice el profeta. Entonces, Dios tiene que hacer una obra. ¿Acaso puede, dice el profeta Jeremías, el etíope cambiar el color de piel? Vamos a decir, la persona que es morocha, que tiene yo soy morocho, o negro, como quien me quiera decir. ¿Yo me puedo poner blanco y de ojos celestes? No puedo. No puedo, ojos verdes. ¿Podría hacer eso? ¿Podrá Daniel mudar el color de piel? No se puede. No se puede. Dice que, si no me acuerdo, es Jeremías 13, me parece, a ver. Jeremías 13:23, por ahí, no, a ver si lo puedo encontrar. Pero creo que está, sí, Jeremías 13:23. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? ¿Así vosotros podéis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? No, una persona que es morocha o de color de piel negra, o como yo, no podemos cambiar la piel. Así el ser humano no puede hacer cosas buenas porque su corazón es corrupto, inclinado al mal, dice el profeta Jeremías 13, versículo 23. No puede. Por más que vos le prediques el evangelio, y digan, él no va a poder. Dios tiene que hacer una obra en el corazón para que pueda recibir ese mensaje. Puede tener los mejores mensajes sistemáticos y preparados, con las mejores horas dedicadas, no va a hacer nada. Puede venir alguien y decir, mirad a mí y sed salvo, y sale un Charles Spurgeon. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que no vuelve vacía. Es bueno prepararse, pero yo termino el sermón y no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios no obra en esa persona abriéndole y decir, caramba, yo me identifico con esto, o algo aprendí de esto, me llevo algo. El hombre en sí ya no puede hacer nada porque Dios tiene que hacer esa obra. Y bueno, Jeremías le está diciendo que se vuelvan de sus pensamientos, ¿no? ¿Qué habían hecho esta gente? Esta gente habían violado, vamos a decir, el pacto, consecuencias por haber violado el pacto. En Jeremías no ya tengo tiempo de leerlo todo yo. Pero en Jeremías del 1 al 11, si alguna vez quieren escuchar el sermón de nuevo, está en el canal, para que puedan, yo lo escucho, a veces yo termino de escuchar y lo escucho de nuevo para ver cómo salió la grabación, pero alguno que no lo entiende lo puede volver a escuchar de nuevo y leer todo Jeremías 11 del 1 al 11, que yo no lo voy a leer. Pero ellos habían violado el pacto, ¿no? Tenían un pacto, un Dios del pacto, no tenían un pacto, pero no el pacto del pacto que los falsos profetas de ahora, sino tenían un pacto. Entonces dice, maldito el hombre que no obedezca la palabra de este pacto, ¿no? Que le he dicho, porque escuchad mi voz y haced conforme a todo lo que yo os mando, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, para confirmar. Entonces, ¿pero qué habían hecho? Ellos habían violado el pacto, vamos a decir, de Dios, que sí había hecho con ellos. Entonces, ¿qué sucedía? Ya vimos, 28, 29, iba a venir una maldición por violar, las consecuencias por violar el pacto. Entonces, iba a venir una maldición. Y sabían, ¿no? Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es esto, que como los padres o muchos de ellos ya no estaban, no nos olvidemos que van saliendo generaciones, no eran siempre las mismas generaciones, con todo lo que venimos estudiando en el Antiguo Testamento iban naciendo nuevos, lo mismo que el Evangelio. El Evangelio no es el mismo que se predicaba hace muchísimo tiempo, hoy el Evangelio está todo corrupto. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere sanar, Dios te quiere dar esto, Dios te quiere que tu mujer te trate bien, Dios quiere que tu marido te ame mucho, Dios viene a solucionar tu matrimonio, Dios, no es mentira. Dios viene a solucionar, mandó a su hijo amado, murió en la cruz, ¿para qué? Para la necesidad más grande que tiene el hombre, ¿cuál es? Que está alejado de Dios, está muerto en delitos y pecados. Esa es la necesidad, a menos que el hombre no se reconcilie con Dios, va camino, pero así como tirar una piedra para arriba y que caiga tan pronto al suelo y se estrella, así va camino hacia el infierno. Así es su vida. ¿Cuánto vivió John Bunyan, que dije al principio? ¿Sabes cuánto vivió este ministro con los problemas? ¿Tú sabes cómo muere John Bunyan? Camina así con un caballo y se muere de neumonía, porque decía que tenía un problema con unos padres que se habían peleado, un padre con un hijo se habían reconciliado y Bunyan va en el caballito a tratar de darle unas palabras y en ese camino no era como los grandes profetas de hoy que tienen sus autos y todo eso, ¿no? Él iba con un caballito así, le agarra una pulmonía,
a la semana, chau, 1 millón. Muy bien. ¿Y qué sucede? Estas personas las pasaban muy feo, lo que sucede, ¿no? Y tenía, entonces esta gente tenía consecuencias por haber violado el pacto. Y Jeremías le viene a decirle que ellos que se volvieran hacia ellos, ¿no? O sea, le mandaba, Dios en sí le demandaba que una integridad moral, o sea, para ellos, ellos no le importaba, ¿no? Y Dios siempre los exhortaba a que sean obedientes, ¿no? Porque Él le había mandado, ya lo vimos una vez en Deuteronomio 6:10, ¿no? Que debían continuamente estar con la palabra de Él, a donde caminar, a donde fuera, ¿no? Shema, ¿se acuerdan? Y que no anduvieran con falsos dioses para que Dios no los castigue. En Deuteronomio 6, que vimos en mucho bien, ¿no? Incluso cuando lo sacó, cuando lo introduce a la tierra nueva, que vimos un par de meses, le había mandado que no se contaminen con ninguno de ellos, no se mezclen con eso, porque ustedes van a ser introducidos, pero se van a encontrar con otras, o tribus, otras cosas que tienen otra familia, otro estilo de vida. No se metan ahí, no se mezclan. Yo traigo consecuencias por hacer eso. Ellos, como se dice, iban, se mezclaban, y venía y traía castigo. Siempre sucede lo mismo. Entonces, ¿qué sucedía? Venían consecuencias por esas cosas. Y bueno, siempre venía el profeta a decir siempre el mismo mensaje. En Josué 24:20 dice: si abandonás al Señor y servís a dioses extranjeros, Él se volverá y os hará daño y os consumirá después de haber hecho tanto bien. ¿Cómo es posible? Si tenemos la bendición de Dios, nosotros hemos sido bendecidos con todas las riquezas espirituales en los lugares celestiales, tenemos la doctrina verdadera. Eso no significa nada. Tener doctrina verdadera, conocer Biblia, estar en una iglesia de sana doctrina, no significa que Dios no te va a traer, te va a tener que disciplinar, a tener un castigo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos alejamos, o sea, van a venir consecuencias tanto del pecado, porque el pecado te tiene que dar un salario, porque dice la paga del pecado, entonces el pecado también va a pagar, va a venir consecuencias por todo esto. Entonces, hay, así por más que estés en una iglesia y seas bendecido por escuchar la palabra de Dios, en este momento no estés saltando, ni cantando, ni hablando en lengua, ni haciendo cosas raras que hacen en otras iglesias y que tienen palabra profética para ti, sino que estás en una buena iglesia, Dios te ha puesto, te ha colocado en parte de, vamos a decir, en el cuerpo de Cristo. En este momento hay muchas iglesias, hasta ranchitos, que predican la palabra de Dios, y ahí está Dios. Dios dice: yo te puse ahí para que crezcas, para que vayas siendo formado cada vez más a mi hijo. Pero ¿qué sucede? Que si nos alejamos de eso, o sea, donde Dios nos ha puesto con tanto amor, van a venir consecuencias. Entonces, la sana doctrina es buena, pero no asegura a nosotros que Dios nos va a, vamos a decir, continuamente vamos a consagrar la bendición, porque debemos guardar el pacto, no para ser salvos, acá no es por obra. Somos salvados por gracia. Pero ¿qué sucede? Que si vos te alejás, consecuencias vienen. Lejos de mí nada podés hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que venía consecuencia por eso. Y este pueblo, ¿qué hacía? Se la pasaba, como ya leí yo hace un ratito, que no voy a leer por arriba nada más, ¿qué hacía? Adulteraba y fornicaba con otras que leí hace rato. Así dice el Señor, dice: si un hombre se divorcia de su mujer y si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llegará a ser de otro hombre, ¿volverá a ella? ¿No quedará esta tierra totalmente profanada? Pues tú eres una ramera con muchos amantes. Sin embargo, vuelvas a mí, dice el Señor. ¿Qué sucede esto? Que en Deuteronomio 24, del 1 al 4, se prohibía que una mujer, o sea, que haya sido ramera o prostituta, una mujer que se haya ido a acostar con otro hombre y estaba con vamos a decir, estaba casada con otra persona, la ley prohibía de que se volviera a juntar con el marido. ¿Por qué? Por adúltera, por prostituta. Entonces, alguien que haya engañado a su marido, ¿qué dice la palabra? Que no se puede volver al marido, porque ella ha violado el pacto matrimonial, o él también. Entonces, ¿qué sucede? Pero Dios, en su amor, le dice, ¿qué le dice? Dice, él le pregunta: si un hombre se divorcia de mujer y ya a su lado, ¿llegará a ser otro hombre, volverá a ella? No, dirían todos. Pero ¿qué dice él? Pero tú eres una ramera con muchos amantes. ¿Ves? Como los profetas siempre que decían, dice, tal cosa, David. Oh, David, hay que hacer esto, decía. Tú eres, David, la que agarraste esta, aquella. Oh, ya, David. El profeta venía y le hacía pensar a la persona. Es como utilizar una técnica de engaño. No, hay que hacerle esto. Bueno, eso es lo que a vos te mereces.
Eso es lo que sucede. Y Dios le está diciendo, ¿qué sucede si esto? No le perdones. ¿Por qué? Porque si tu marido te engañó, se fue con otra. ¿Qué harías? No, bueno, así tú me engañas durante la semana. Oh, dice la persona. Así eres como tú, yo te veo. Así es. Como lo que sucede es lo que tú haces conmigo. Entonces eso es lo que sucedía muchas veces con los profetas. Ellos llevaban cosas en tu cuerpo de lo que el pueblo estaba haciendo, y Dios le mostraba por ese profeta cómo él se sentía. Así me siento yo cuando me engañas a mí. Así como te sentís vos, así me siento yo, porque Dios es un Dios vivo. Dios no es esto, no es un papelito que termina a las 5:30 del culto y ya está. Dios es vivo, Dios tiene sentimientos, fuimos creados a la imagen y semejanza de Él. Él es un vivo, es celoso de su Santo Espíritu. Entonces cuando le engañamos, Él te muestra, así sufro yo. Entonces estos profetas llevaban, no sé decir, tenían que llevar una estigma, una marca. Pablo decía, yo estoy hastiado, estoy cansado, llevo las marcas también. Pablo también, así también nosotros llevamos muchas de las marcas. No estoy diciendo que muchas de las cosas y sufrimientos que sufrimos en nuestra vida diaria, a veces por pecar, son consecuencias. No, eso es consecuencia del pecado. Lo que estoy diciendo que a veces en estos profetas Dios usaba ciertas cosas para que se enteraran, y también Dios puede usar estas cosas para mostrarles lo que sucede en la vida espiritual, ¿no? En Jeremías 6, del 15 al 17, vemos una de las exhortaciones más conocidas por este profeta, que creo que ya habrán escuchado. 6, 15 al 17 dice así: se han avergonzado de la abominación se han cometido, se han avergonzado de la abominación que han cometido. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarte, porque tanto caerán entre los que caigan, en la hora que yo los castigue serán derribados, dice el Señor. Así dice el Señor. 6:16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Y puse centinela sobre vosotros y que dijeran, escuchad el sonido de la trompeta. Pero dijeron, no escucharemos. ¿Qué podemos aprender esto? En el versículo 15, del 6:15. Ellos no tenían más vergüenza. Su conciencia estaba cauterizada. Ya no sentí. Cuando te tocan la mano, vos podés sentir algo, una vibración, un sentimiento, algo. Ellos no sentían nada. Jehová le decía, ¿se han avergonzado? Ruborizar, y cuando alguien te dice algo, los cachetes así como tomate. No tenían vergüenza. Vos ves ahí vergüenza en las manifestaciones gay, capaz que uno dice algo de esto, está más preso acá en Argentina. Pero ¿qué sucede? Ya no hay vergüenza. Hace años capaz que había vergüenza. El ladrón ni tiene, la otra vez acá en Mar del Plata, acá en nuestro barrio, saquearon acá todo esto sinvergüenza, robaron todos los supermercados, salieron en la tele y ahí están, se ven la cara de los ladrones sin vergüenza, no tienen vergüenza. Y Dios dice, ¿tienen vergüenza? No tienen vergüenza. El hombre y la mujer adultera tranquilamente, vuelve a su casa como después de haber fornicado. No hay vergüenza. Jehová, ¿qué dice? ¿Tienen vergüenza? No, este era el pueblo de Dios, no era cualquier persona que no conoce. Bueno, si alguien dice que no conoce a Cristo, no sabe nada, no estoy justificando lo que hacen. Pero este era el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios ya no tenía vergüenza. Y Jehová dice, ustedes ya no tienen ni siquiera vergüenza, son mi pueblo. Y el 16 dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad. ¿Qué le está diciendo? Yo un día, cuando hacía tiempo, ahora ya no, un día me fui a predicar, me fui a llevar tratado, allá en una parte que se llama Parque Hermoso, me parece que es allá. Palermo, que es bravo, y todo casillita, bien bravo, de chapita, todo acá, no casa de material tenemos acá, que sea material con chapa arriba, pero allá es bravo. Yo me perdí, me acuerdo. Y acá se pará y preguntar los caminos. ¿Qué me iba a parar si yo me paraba? Me robaban sí, me miraban así y yo no sabía por dónde salir. Y que miraba,
Pero una persona en sí te parás y vos querés preguntar, ahí no podías parar y preguntar, ahí tenías que correr con la moto, andabas así saltando pozos, me acuerdo, para dónde podés escaparme. Por allá que los testigos que venían así, firme, ya adelante, pues no venían cantando, pero venían todas las soldadas, los testigos ahí, que eran un montón, andaba yo solo ahí. Si yo digo, bueno, tengo unos cuantos soldados conmigo, no tengo ninguno. Entonces, ¿qué sucede? Me costaba, bien, ahí fue la última vez, la primera y la última vez que fui a hacer una expedición así, como que los mandan allí, vayan a hacer la expedición a Jehová, y ellos van y dicen, hay gigantes, ¿qué? Ahí había unos tremendos miedo, salí, me acuerdo, ¿te acordás que vine acá y mi señor y me tocó mi corazón? Le tocaba mi corazón y me decía, tum. ¿Qué? ¿Sabés lo que era ahí adentro? Bravísimo, ¿no? Porque no es, si vos decís, bueno, uno o dos, pero eso eran tremendo, o sea, entonces, ¿qué sucede? Cuesta, entonces vos te parás, no sé si han viajado, yo me he quedado por muchos lados, yo iba y paraba, preguntaba en el kiosquito, generalmente al policía que está en la esquina, vos preguntás, o a un tachero en taxi, ¿no? Le preguntás, buscás información, pero este pueblo ni siquiera preguntaba, parar y preguntar por los senderos, o sea, antiguos, o sea, buscar información, o sea, los centinelas que hablan ahí en el versículo 17 eran los profetas que Dios le había puesto, o sea, ¿por qué? ¿Por qué sucede? Que en el versículo anterior, yo leí el 15, pero en Jeremías 6:14 dice así, y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo diciendo paz, pero no hay paz. Había falsos profetas, por eso que le costaba a Jeremías. Había otro que dice, Dios es amor. No, Dios no es ira, ni fuego consumidor, ni es justiciero. No, entonces ¿por qué murió Cristo en la cruz? Porque Dios es justo, requiere un pago, porque el hombre ha violado la ley de Dios, un Dios justo demanda justicia. Entonces, ¿qué sucede? Sí que es un Dios justo. Entonces, pero ellos decían, no, Dios no va a hacer eso. Ven y pelea contra lo que y Jeremías dice, no, entréguense, dice, no, entréguense. Dios le ha mandado que se vayan así, pero después le va a decir que después de 70 años le va a hacer que volvieran de ese cautiverio. Pero ¿qué sucede? Que ellos no querían eso, no querían, ¿no? Ellos que decían, no andaremos en él, no querían andar en el camino, no querían preguntar por los senderos antiguos. Y cuando dice preguntar por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andar por él. Cuando vos le querés preguntar, o sea, los senderos acá en el contexto, como te decía antes que yo lo quería aplicar espiritualmente, antes que haga una aplicación espiritual, vamos a aplicarlo bien en el contexto. Los senderos antiguos, los caminos a los patriarcas, los padres en sí que habían experimentado, o sea, esa redención que Jehová ha hecho en Egipto. Entonces preguntar a sus padres, indagar, a ver cómo andaban en la antigüedad ellos, qué hacían ellos. Ustedes que son el pueblo de Israel, despierten ya y pregunten cómo eran los senderos antiguos, qué es lo que hacían, qué hacía Abraham. ¿Hizo sacrificio? Sí, cuando yo le pedí, sí, pero ¿qué sucede? Yo vi el corazón y no le permití. Pero estos hacían sacrificio, pero ¿qué sucede? Vamos a decir al revés, hacían sacrificios, pero su corazón estaba lejos de Jehová. Y su corazón está lejos de mí, con sus labios me alaban. En cambio Abraham, cuando dijo, ven, entrégame tu hijo, y fue, y cuando lo iba a matar, el ángel le dijo, no. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Lo hizo así? Vio en el corazón que ya lo iba a hacer el sacrificio. En su corazón lo iba a realizar. No necesitó ese ritual que hiciera. ¿Por qué? Porque su corazón ya veía que estaba... Entonces Dios mira el corazón. ¿Qué sucede? Que a esta gente no le importaba esas cosas. Entonces dice, parad y mirad los senderos antiguos. Yo me acuerdo que a mi hermano, gracias a mi esposa, en unos carreros para acá en la vida que tenemos, en nuestra casa, o sea, con el sueldo que tenemos, pudimos adquirir el libro de los mártires. Yo alguna vez lo escuché hablado, en un audio hablado así, la vida de esas personas. Ahora mi señora está estudiando el mártir de las catatumbas, que pudimos adquirir ese libro también. Son libros buenos. Quizás no tenemos para salir a comer por ahí, a salir a comer afuera, salimos afuera, sacamos la silla y comemos afuera. Pero tratando de conseguir algún librito para acá, y vos lees la vida, preguntás por los senderos antiguos, vos ves por la historia primitiva, y te vas a decir, caramba, ¿qué pasaba con estos cristianos? Entonces vos volvés acá a la actualidad y vos ves las iglesias en el centro, estos que predican, ¿te gustaría vivir en un mundo así, maravilloso, que muestran la revestita que está todo bien? Entonces, ¿qué sucede? Decir, caramba, esto no es el sendero antiguo. En la antigüedad había otro evangelio, el verdadero evangelio. Entonces, parad y preguntad por el verdadero
verdadero evangelio, el arrepentimiento del pecado. O sea, primero es creer en el Señor Jesucristo, creer, pero creer que no basta, no, debes creer que Él es tu Salvador, que tú eres un pecador y que te debes aferrar de Él porque lo eres, porque no basta, no tengo tiempo de hablar de lo que es la fe. Para eso está nuestra confesión bautista, dice que la fe no basta, creo, sí. No, creer no basta, yo te digo que repito una oración y creí. No, yo debo creer que de verdad lo necesito, yo debo creer, entender ese conocimiento que de verdad soy un pecador, y ahora que yo creo y entiendo, eso me apodero, Él es mi Salvador, yo lo creí. Yo digo, ¿crees que me decía? Sí, creo, porque acá le leí información. No, que si crees de verdad en tu corazón que vos necesitas ese Salvador, sí, lo creo y como lo creo me aferro. Entonces esa es la verdadera fe. Para más información en mi canal tenemos lo que es la fe. Entonces, le preguntaba qué era el evangelio de antes. Entonces, cuando vienen estos profetas o vienen Jeremías y vos le predicás el verdadero evangelio, esto es lo que era el sendero antiguo, se enojan, te tiran a la cisterna y te hacen muchísimas cosas, te golpean. ¿Por qué? Porque acá no tenemos ese problema, pero hay muchos hermanos, muchos mártires que todavía están padeciendo por esas cosas, ¿no? Esta gente, en Jeremías 7:3, fíjate que tiraba, mira lo que llegaba a hacer esta gente. Tiraba, vamos a decir, a sus hijos, pasaban por sus hijos por fuego. En sí lo que hacían, vamos a decir, lo ponían a sus hijos, ya lo he dicho muchas veces, lo pasaban por fuego, y para que no se escuchara el grito de sus hijos, ellos tocaban unos tambores, y ellos, los hijos gritaban y lo pasaban por fuego. El pueblo de Dios, no estamos diciendo esto que hacen magia negra y esas cosas que hacen con cosas brujería. No, era el pueblo de Dios haciendo cosas así. Y hoy vemos al día muchas de estas cosas de los carismáticos que hacen, tiran aceite y esas cosas que donde salí yo. Que hay muchas de esas cosas que aunque tú no lo creas, proviene de ahí, esas cosas, ¿no? Que se han introducido adentro de la iglesia y creen que el fuego del Espíritu, el Espíritu está soplando. Qué lástima que durante 2000 años estuvo dormido, parece el Espíritu Santo, y justo ahora hasta hace 100 años se despertó. Y dice, está diciendo la blasfemia es lo que están haciendo ellos, porque eso no es el fuego del Espíritu Santo, no es un avivamiento. Y Jeremías entonces vivía en la época esa. Jeremías al principio tuvo un gran auge, no nos olvidemos que cuando ya leímos, cuando él empieza a predicar en 2 de Reyes 22 del 3 al 23 y 2 de Crónicas 34 del 8 al 35, que ya lo vimos hace mucho, que cuando vimos la reforma del rey Usías, se llamaba Usías, que subimos al canal, cuando se lleva esa reforma, ¿te acuerdas que se encuentra el libro de la ley? Entonces él era como, vamos a decir, se llevaba bien con ese rey. Entonces hay una gran reforma. ¿Te acuerdas? Encuentra el libro de la ley, así dice, y empieza a tirar todas las cosas, los ídolos, todo mucho, uno de los últimos reyes buenos que hubo. Entonces Jeremías estaba en ese tiempo, en ese contexto, estaba profetizando. Y hubo una gran reforma, pero lo que sucede es que hubo una reforma ¿por dónde? Por fuera. Y no hubo un regeneramiento, solamente hubo, hay que sacar a la virgencita de acá, hay que limpiar esto, hoy me debo vestir de otra forma para ir al culto, debo dejar de, ¿qué debo hacer, pastor? ¿Puedo escuchar el CDC o el señor Will? Cosas por fuera, querían dejar cosas por fuera, pero si no hay una verdadera por dentro, porque está adentro donde vos tirás la basura hacia afuera. Yo cuando saco a sacar la basura, no saco la basura, como dice mi señor, como que me dice, no se me acuerdo si dije bajé de abajo hacia abajo, no me acuerdo qué digo, parece que es lo mismo. No me acuerdo, sí, estoy diciendo casi lo mismo, pero sí, la reforma es de afuera de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay son regenerados, vos empiezas a sacar el espíritu, vamos a decir, empieza a limpiar, empieza a evitar, empieza a sacar todo y tirar afuera. Pero esta reforma que lleva este rey, cuando el profeta empieza a predicar, fue solamente por fuera. ¿Por qué por fuera? Porque ellos ¿qué hacían? Ponían el diezmito, por decir, o la platita para la construcción del templo. Entonces, como ellos pusieron platita para construir el templo, yo pongo mi plata, aquí para que sepan, no pedimos ni diezmo, ni ofrenda, ni nada. O sea, siempre decimos lo mismo, estamos muy interesados en que la gente se aparezca más y más a la imagen de Cristo. Pero como esta gente ha hecho muchas reformas por fuera, pero el corazón estaba alejado de Dios, se confiaron. Entonces, eso es lo que sucedió. Y que sucedió que en ese contexto estaba Jeremías. Pero ¿qué sucede? Este rey se murió después. Y ahí se le complicó a Jeremías. Y él empieza
muchos a tener muchos problemas con todo esto que otro rey que aparece de nuevo, ¿no? Porque sí, estos profetas que decía, o atalaya que había puesto, una atalaya sí, ahí estaba en un lugar así, ¿viste la revista de atalaya que dice los testigos? ¿Eh? Claro, es un vigía, es uno que vigila, ¿eh? Sí, uno como yo, ¿verdad? Un vigía, como yo, que trabaja de vigilancia. Eso, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que él cuando ve algo tocaba trompeta, entonces lo noto así como los tres chiflados, ¿viste? Que Tommy Jerry durmiendo. Entonces cuando veía eso, nosotros yo estaba en la prefectura, había un gordito que a las 5 de la mañana salía así, y salía con una trompeta, me acuerdo que era así, con todo así, salía hasta la plaza de armas, y yo, y vos hacías así, te despertaban. Si no te gustaba, se lo metía adentro que tocara ahí. Entonces, o tocabas el vato, tocabas al pie de la caballa, y te despertaba. Entonces la atalaya decía, viene el enemigo, estaba para advertir. Pero esta gente dice, no escucharemos, decía, no queremos saber nada de tu mensaje. Y así estaban todos, pero hasta el pie de la cabeza, la mayoría, estaban todos corruptos. Va a decir el pastor, sí, mirá en Jeremías 23, en adelante, dice, los malos pastores y el regreso de remanentes. Todos, hasta los pastores, todos los que estaban ahí, como el día de hoy, estaban corruptos. Jeremías 23, versículo 11, que leí porque está todo para leer Jeremías 23, pero no tengo tiempo. Pero el 11 dice así, porque tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos, aún en mi casa he hallado su maldad, declara el Señor. Por tanto su camino será para ellos como resbaladera en tiniebla. Bueno, todos estaban corruptos, pero a mí llama más atención, dice que el profeta como sacerdote están corrompidos. Los predicadores, los evangelistas, los pastores del día de hoy corrompidos en la iglesia. ¿Por qué? El sueldito. Quiero esto, aquello, y donde me pagan mejor. ¿Cuánto me pagan? Pero como dijo una vez uno, vos tenés que aceptar, me dijo, como la pelota me dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Eso me te acordar. La ofrenda de amor, me dijo. ¿La ofrenda de qué? La ofrenda de amor. Y yo digo, y claro, que uno no entiende esas cosas, como uno está metido en ese círculo no entender la ofrenda de amor. Y yo de verdad no entiendo la ofrenda de amor, de verdad, no quiero hablar de ese tema porque me parece me parece aborrezco eso, porque no entiendo cómo podés aceptar eso, de verdad, no lo entiendo. Pero el pueblo de Dios había hecho eso, ¿no? Como dice en Jeremías 2:13, dos males había hecho el pueblo de él, ¿no? Dejarlo a Dios, o sea, cisterna rota, se preocupaba en poner cosas que nunca llenaban su corazón, porque vos ponés en una jarra rota y siempre va a perder agua. Decís, ¿qué pasa? Le seguís tirando y va a perder este tonto, ¿no? Tenés algo roto y le tirás, ¿y qué pasa? No me tiro más, porque alguien tonto haría eso. Bueno, el pueblo de Dios hacía eso. Usaba las cosas del mundo como para sentirse contento, pero eso nunca llenaba su corazón. ¿Por qué? Porque eran cosas que no llenaban, solamente que era el alma que te sacia. ¿Cuál es? Yo soy, o sea, es Cristo, ¿no? Es Juan 4, de esta agua no tendrás más sed. Entonces solamente Cristo, pero habían dejado a Cristo, no querían escuchar. En Jeremías 11:8 tengo muchísimos textos para decir, pero estoy tocando, como verán, uno de cada uno. En 11:8 dice, pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que cada uno anduvo en la terquedad de su malvado corazón. Por tanto, hice caer sobre ellos todas las palabras de este pacto que yo les mandé a cumplir y no cumplieron. ¿Qué hicieron? No querían escuchar la palabra de Dios. Cuando venían a predicarle, decían, no queremos. Así dice el Señor, de la misma manera en que se pudra la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén, este pueblo malvado que rehúsa a escuchar mis palabras, que anda en la terquedad de su corazón y se ha ido tras otros dioses a servir en postre de ellos, ha de ser como este cinturón que no sirve para nada. Porque como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así hice adherirse a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, declaró el Señor, a fin de que fueran para mí mi pueblo, por renombre, por alabanza y por gloria, pero no escucharon. Era la marca del cinturón del vino podrido cuando Dios le manda a Jeremías que pusiera el cinturón que él tenía, vamos a decir, y fuera al Eufrates y metiera ahí, lo enterrara, este cinturón, y que lo escondiera ahí, y bueno, que después de cavarlo dejar un tiempo y que se pudrió. Bueno, así iba a ser este pueblo, que él iba, vamos a decir,
iba a podrir, o sea, no iba a servir para nada este cinturón. Dios dijo que así, dijo el Señor, de la misma manera haré que se pudra la soberbia. Ellos eran soberbios, nosotros somos la gran iglesia. Vos me vas a predicar a mí, Daniel, con no tenés ni... Y así, ¿sabés por qué fue preso Munjan? ¿Y sabés por qué a veces me dicen, vos no sos el gran pastor, porque vos no tenés la iglesia como... ¿Sabés por qué? O ¿cómo vamos a hacer para mantener ministerio? Dios no manda, hermano, eso que tú estés lucrando con la iglesia. ¿Y por qué? ¿Sabés por qué fue preso Munjan? Por estar predicando sin tener, vamos a decir, un título, vamos a decir, porque él no había sido, vamos a decir, no le habían puesto la imposición de mano, o sea, vamos a decir, el clero eclesiástico. Verdad, no estoy mintiendo, quizás lo estoy agrandando porque me duele eso. Pero él, como él es Moody, vamos a decir, no quiero decir los nombres, pero desde Londres, porque yo veo muchos hermanos pastores que estamos estudiando en tal lado de Londres, no le quisieron dar, porque Moody, como lo llama Bunyan, dice que ellos no, eran, ¿cómo que le llamaban a Bunyan? Una persona que no tenía estudios, le decían como que era un inculto, era Bunyan, era el hijo de ojalatero, un pobrecito, él no tiene los estudios de alta teología sistemáticas en estudios reformados. Eso es lo que sucede. Todos esos profetas, todos esos, vamos a decir, que ustedes conocen, misioneros a la China, todo eso que ustedes, Carray, todo eso que conocen, no le quisieron avalar. Esa señora que no me acuerdo, misionera también a la China, no me acuerdo qué nombre. ¿Gladys qué? Algo parecido. Sí. Tampoco. No, una mujer, ¿qué va a hacer una mujer? A lavar los platos a la mujer. Y Dios quería usar, no va ninguno de ellos mando. ¿Qué sucede? Eso es lo que sucede, que Dios levantaba desde la piedra profetas. Pero esto, como eran de la gran, como los fariseos, ¿de dónde viene? No, este es el hijo del carpintero Jesús. Nada bueno puede venir de ahí. ¿Qué va a venir del barrio de las Heras? No viene nada bueno de ahí. Daniel tiene primaria. No tiene como nosotros la facultad ni la secundaria ni los estudios sistemáticos en teología. Es un pobrecito nada más. Pero ¿qué sucede? No te pueden escuchar porque ellos no quieren. Su corazón ha estado entenebrecido, está endurecido. Y en el 16 versículo 12 dice: y vosotros habréis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que cada uno de vosotros anda tras la terquedad de su malvado corazón sin escucharme. Estos habían enderecido, dice que sus padres o los padres de ellos estaban duros, pero ustedes, sus hijos, están más duros que sus padres, porque la generación de la primera, segunda, tercera generación se va cada vez más endureciendo. Fíjate vos las generaciones de los hijos, cada vez se van corrompiendo. Quizás los pecados que hacían tus padres o los míos, quizás lo hacían escondidos, pero hoy los hijos que van viniendo ya hacen esas cosas a la luz del día, no tienen vergüenza. Y otras cosas que suceden ahí, fíjate, vos escuchado cosas de mis padres, de tus padres, quizás sucedían, pero hoy tus hermanos, o yo no tengo hermanos, o algunos amigos, fíjate que los hacen, hasta lo publican en Facebook las cosas que hicieron. En serio, no estoy diciendo nada extraño, caramba. Las ponen ahí como, mira lo que dice. Como, ¿y la vergüenza? No hay vergüenza, no hay nada. Se ha endurecido el corazón, no hay vergüenza de esto. Y en Jeremías 44, ver solo de porque 44 hay un montón de que se había endurecido su corazón. Pero Jeremías 44, 16 al 18, que me parece más fuerte, dice así: en cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre del Señor, no vamos a escucharte, sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca, y quemaremos sacrificio a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes de la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y no veíamos mal alguno. Pero desde que dejamos de quemar sacrificio a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, carecemos de todo, y por la espada y por el hambre hemos sido acabados. Jeremías 44, de 16 a 18. Traducido al castellano,
Lean ustedes, Jeremías 44, de 16 y 18. Lo que me predicaste vos, predicador sucho, no te lo voy a escuchar. No iremos, sino que, léanlo, están de 16 y 18, sino que vamos a ir tras nuestro malvado corazón. O sea, ellos te van a reconocer, yo voy a hacer lo que quiero, pero te vas al infierno. Sí, venite conmigo al infierno, voy a hacer lo que yo quiero, a mi manera, lo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que yo quiero, porque cuando aprendíamos, bueno, esto de incienso que aparece de la reina del cielo, ahí en sí era la diosa Cera, era una mujer de otro dios que era Astarte. Ellos decían que hacían sacrificio y le prendían a la reina del cielo, y dice que, ¿qué hacía esa reina del cielo que ellos hacían? ¿Qué le daba? Dice, en el versículo 17, que me hagan sacrificio a la reina del cielo, derramando libaciones como hacían todos los reyes, y entonces teníamos bastante alimento y prosperábamos, no veíamos mal alguno. Versículo 17, Jeremías 44, versículo 17, ¿qué tenían? Era el evangelio de la prosperidad, lean ustedes mismos. Desde que hacemos estas cosas, pare de sufrir, prósperos. Estamos todos acá, pacta con Dios. Ya lo veías en el Antiguo Testamento, en la iglesia ahí, lo veías que dice, desde que hacemos esto, la reina del cielo no ha prosperado, no ha dado camino, pero cuando nos volvemos, ¿qué pasa? Hambre, persecuciones, los mártires, la catatumba, en el Coliseo, pasar hambre, no, este es Jehová. No, nosotros no queremos esto, estar contentos con el sustento y abrigo. No. Lo que queremos es estar prósperos y gordos. Bien. Queremos comer perdices y queremos todas esas cosas. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno ven a Cristo cuando estaba Cristo y Satanás, ¿qué hizo? Él estaba pasando la necesidad porque Él te hace pasar estas cosas para que vos digas, maldito sea el nombre. ¿Por qué? Porque ¿cómo te puede tratar un Dios así si vos estás queriendo buscar la cosa? Entonces, eso es lo que sucede. Siempre hay esa guerra, por decir, cósmica que sucede entre el mundo espiritual que nosotros no lo podemos ver, pero sucede eso. Y habían esos falsos profetas, ¿no?, que traían. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Por ahí resumiendo, en Jeremías 25, hastiado y cansado, ya Dios les dice por medio del profeta Jeremías 25, versículo 11: toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Dios le iba a entregar por 70 años al pueblo de Israel. Y en Jeremías 29, un poquito más adelante, en el versículo 10, Jeremías 29, versículo 10, dice así: pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra para haceros volver de este lugar. Entonces, Yahvé le había dicho que los entregaría a Babilonia por 70 años. Cuando ustedes van al libro de Daniel, en Daniel 1:1, van a encontrar que dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y le asistió. Y él entregó a su mano a Joacim, rey de Judá, de los servicios de la casa de Dios, lo llevó a la tierra de la casa de Dios, por lo cual se hizo en la casa de Dios. Pero si se van en Daniel, también 9, del 1 al 3, acá creo que hay más información, si me equivoco. A ver, Daniel 9, del 1 al 3. Acá creo que se explaya un poco más. Daniel 9, del 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años que por palabra del Señor me fue revelada al profeta Jeremías. Debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Daniel, en Daniel 9.1, él estaba estudiando, él era un hombre que tenía las escrituras, buscaba las escrituras y dijo: uy, caramba, se están por cumplir 70 años. Dios tiene una promesa. En el versículo 3 dice: y volví mi rostro al Señor para suplicarle entre ayuno y silicio. ¿Qué hizo? Daniel sabía que se iban a cumplir, ¿qué? Las profecías de que ya Jeremías está. Como yo el mensaje que estoy dando ahora, muchos me están escuchando por internet, capaz ni importancia da, pero yo no sé si dentro de 70 años, capaz que no va a estar YouTube o otra cosa. Los mensajes capaz que van a aparecer tipo por el aire, vos lo va a bajar, anda a saber cosas así que lo va a agarrar. No sabemos qué puede llegar a pasar, porque uno sabía hace cuántos años que existía. Y esto, hace 70 años, un negrito
te predicaba estos sermones, y ahora no existe más. Vos no sabemos, yo me dije, yo había escuchado sermones hace 40 años, de la década del 71, escuchaba, 1971, y estaban ahí todavía. Bueno, Daniel recopila estos rollos que tenía de Jeremías. Jeremías no quedaba ni el polvo de Jeremías, ya se había muerto. ¿Pero qué quedaron? Las palabras del profeta. Preguntarme dónde están uno de estos profetas que estaban en la época de Jeremías, paz, no están más, pero las palabras de Jeremías siguen vigentes acá. Y sigue vigente para nosotros, arrepentido, volver a Dios. No, siempre no es un mensaje hasta que se abstienen y se cansen de los profetas, porque siempre van a decir lo mismo. No pierdan el tiempo con los ídolos todo el tiempo ahí, vuélvanse porque Dios les va a castigar. El mensaje siempre es el mismo. Entonces, ¿qué sucede? Daniel sabía que se iba a cumplir esta profecía. Y se cumplió, ya sabés por qué, porque ya lo vimos. Porque como los libros no están en el orden, mi pronóstico, como se dice, era muy fácil. Agarrar la Biblia, vos le grabaste todo como una película, así. Vos tenés que estar buscando, excavando la información. Entonces, ¿qué sucede? Ya vimos nosotros cuando, a ver, en Esdras 1, ¿no? En Esdras, ¿recuerdan el mismo libro de Esdras? Dice así: proclamación de Ciro, libro de Esdras, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por la boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino, también por escrito diciendo, bueno, para que se cumpliera la palabra del Señor por Jeremías, libros de Esdras, ¿se acuerdan? Que Ciro le hace que volviera, o sea, ¿cómo es posible? Creemos como era por medio del profeta que le llevó y le mostró las cosas que iba a traer Isaías y todas esas cosas. Él hace. Pero el asunto es que Dios, por medio de, vamos a decir, de esta persona, hace volver a su pueblo en diferentes partes. ¿De acuerdo? Ya lo vimos, Esdras, Nehemías, con reconstrucción del templo. ¿Se acuerdan de eso? Reconstrucción del templo. Esdras lee el libro de la ley. Bueno, eso que leímos, como no está en orden bien esto, cronológicamente por fecha, nosotros leímos ya lo que había, cómo volvieron, pero acá están como ellos estaban por ser llevados. Acá no estaban por ser llevados por los ojos. Después viene Nabucodonosor, los toma, el rey que estaba ahí no le creía a Jeremías, después le arranca los ojos, o sea, le queman los ojos, le matan los hijos, en Jeremías 40 y pico, algo así. ¿Qué sucede? No le creían las cosas que iba a suceder. Y le estaba diciendo que iba a venir del norte venían las cosas así, que iban a venir estos babilónicos. Y vinieron y fueron llevados. Pero después nosotros que leímos hace un par de meses, es como Dios, esta promesa que le hace, así yo después de 70 años los haré volver. Y se cumplió esa promesa. No quiero hablar de profecía, todavía falta subirse una de las, está ahí en el tintero, una de las profecías, cuando tenga tiempo el Señor la va a subir, es de la profecía del profeta Isaías para el pueblo de Israel espiritual, así se llama el tema. Pero tengo también, después que haga tiempo el Señor, porque tengo que hacer muchas cosas, también tengo la profecía de Jeremías, entonces me dice que hoy capaz que la sube, aparte de esta. También, ¿por qué sucede? Que hay muchas profecías que las tenemos que ver bien en su contexto, lo que significa. Bueno, Jeremías también tiene profecías para cumplir. El otro dice que no se cumplieron, ahí está, bueno. Pero ¿qué sucede? Esta profecía se cumplió, volvieron, ¿no? O sea, del cautiverio, ¿no? Entonces, Dios les decía al pueblo de Israel que a pesar de que Dios le iba a, vamos a decir, a disciplinar, porque tantas veces que le había advertido, pero ¿qué dice? Se habían confiado, no somos de iglesia, somos la novia de Cristo, estamos con el dedo, ahora tenemos los pactos, antes estábamos alejados, ahora somos nación santa, pueblo adquirido, somos hijos del rey, somos más que vencedores. Seguí así, yo te voy a disciplinar. No, yo tengo la doctrina de la gracia, y soy calvinista, te voy a disciplinar, tu corazón está muy... porque yo te voy a disciplinar. Dios nos dice que viene, te hace atrás de la nuca y dice, ¿qué pasó? No es que te pega así, no te dice, él te dice, te voy a hacer esto, te voy a hacer esto. Yo sé que Dios le disciplinó, pero también le dio esperanza. Le dice Jeremías 31:17. Y hay esperanza para tu porvenir, declara el Señor, los hijos volverán a su territorio. Pero Dios dijo, hay esperanza, van a volver algún día. Pero ¿qué sucede? No tengo tiempo, o sea, de ir a buscarlo, pero en Jeremías, vamos a decir, del 7 al 15, acá, Jeremías, 32, del 7 al 15, van a encontrar, Jeremías compra un campo en Anatot. Sí, Jeremías, vamos a decir, estaba preso en un lugar, porque estaba preso también por predicar, igual que Bulla, estaba preso así, vamos a decir, por predicar ilegalmente como Bunyan. Si yo se pudiera hacer eso, hoy me pondrían preso. Me dice, vos no tenés como Bunyan
para predicar, no tenés el titulito ni nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Otra vez Jeremías estaba preso, ¿no? Porque Dios le había llamado, pero lo habían puesto preso ahí. ¿Qué sucede? Desde ese preso, donde estaba él ahí, él va a comprar algo. Bueno, el asunto que parecía tonto, por la que estaban ahí, dicen, vamos a comprar, estamos por ir preso, está todo sitiada la ciudad, estaban todos así para matarle, y Jeremías estaba comprando un terreno. ¿Qué sucede? Que todo eso es un simbolismo, porque también en realidad no podemos tomar literal todas las cosas porque es simbolismo. Dios le estaba diciendo por medio del profeta, o sea, que era una señal que estas personas iban a volver. Yo le estoy diciendo, le estaba queriendo decir en sí, no tengo tiempo de leer, porque me iría mucho yo, pero le dijo, aquí a Mamel, hijo de tu tío Salum, viene a ti diciendo, cómprate el campo que tengo en Anatot, porque tú tienes derecho de rescate para comprarlo. Cuando está hablando de rescate y todo esto, está hablando que en el versículo 32:7 era la tipología también de Cristo, que en el Antiguo Testamento requería hacer que el pariente más cercano, que ya lo vimos, ¿no? Que iba a rescatar a su pariente que tuvo que venderle, vamos a decir, por causa de la pobreza, ¿no? Que sí que tuvo, esto lo vimos en el libro de Ruth, con vos, que la redime a Ruth, ¿se acuerdan? Pero era la tipología de Cristo también, que Cristo no iba a redimir, no tengo tiempo de hablar de eso. Pero él iba a comprar eso, y él firma la escritura, la sella, ¿no? Llama a los testigos, dice el versículo 10, y toma la escritura, bueno, y guarda la copia sellada, ¿no? Y dice que la estuviera guardando, ¿no? Y en el versículo 14 dice así, Jeremías 32:14, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, toma esta escritura de compra, séllala, y esta escritura abierta y ponlas en una vasija de barro para que dure mucho tiempo, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, de nuevo se comprarán casas y campos y viñas en estas tierras. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Dice, ¿cómo está comprando esto? Que no vamos presos todo? El Señor está diciendo que ustedes algún día van a volver acá. Pero ¿cómo es posible? El Señor no está por disciplinar, porque ya le advirtió muchas veces. Y todas las cosas que le están pasando porque Dios le advirtió, deja seguido, deja seguido, deja seguido, deja seguido, deja seguido, te entrego. Y empezaron a venir, empezó el enemigo a atacar, el enemigo empezó a derribar las murallas, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esa cosa? Y el enemigo empezó a entrar, empezó a trepar los muros, ¿y qué sucede? Dios decía, hay esperanza. Antes tenemos esperanza, nosotros nos vamos a cerrar el sermón todavía a tiempo de arrepentirnos. Y Dios le dio esperanza de que ellos iban a volver. Y se cumplió, porque ya vimos en Esdras, que como Nehemías, como ellos vuelven de nuevo con la oposición y todo, vuelven a reconstruir todo. No fue lo mismo de él, pero volvieron otra vez ellos a hacer los sacrificios y volvieron a estar de nuevo, ¿no? No sé si se acuerdan, pero en Jeremías, una de las, vamos a decir, más importantes, que hay todos importantes, pero está el nuevo pacto. En Jeremías 31, del 31 al 34 dice así: que aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, y después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, cada uno cual a su hermano, diciendo conoce al Señor, que seguirán el profeta. Dios había prometido que un nuevo pacto, no como vamos a decir, el viejo pacto. Para esto yo me voy a ir a Hebreo, no tengo mucho tiempo, o sea, de hablar, o sea, el nuevo pacto, el antiguo pacto, pues sería vamos a decir, un tema aparte. Pero este pacto, ya sabemos, ¿no? Si no me alcanza, ya estoy fuera de la hora. Pero sabemos que solamente esto que hacían ellos ya tienen idea, ¿no? Ya llevamos casi un par de años como iglesia, tienen que entender por lo menos de que era una sombra nada más de lo que iba a venir, era algo que iba a ser Cristo, la muerte del sacrificio, esto era el Cordero, creo que está de más explicar eso, ¿no? Entonces, creo que él está hablando, o sea, del nuevo pacto, esta Jeremías, pero si nos vamos a Hebreos 8 al 12, dice así:
Porque reprochándolo, él dice, mirá que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El versículo 10 dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ese era un nuevo pacto. En la profecía de Jeremías que vamos a hablar, voy a hablar un poco, después aparte, ahora no, en el estudio aparte que hago, siempre que subo, me falta subir ahora la de Isaías, que es Escatología Reformada, siempre los mensajes proféticos. ¿Qué sucede? Que vamos a ver que ¿quién es Israel? ¿Quién es el Israel de Dios? Un judío que nació en una tierra, ya lo veo muchas veces, bueno, porque yo te digo, porque muchos leen, esto es para Israel, nada más, para Judá y Israel. Pero ahora, ¿qué dice Romanos 2, 28, 29, Gálatas 3, 29? Todo lo que somos de la fe, somos de la promesa, entonces pertenecemos. Antes alejados de Efesios 2, estamos alejados del pacto de la promesa, pero ahora por medio de Cristo derrumbó, ahora ya no es judío ni griego, bla 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 bla, bla, ya la sabemos de memoria, ¿no? Quizá alguien que está escuchando la doctrina de la gracia no lo sabe mucho. Pero esas promesas, está bien, eran para ellos, pero ahora nosotros nos apoderamos porque nosotros entramos ahora, ¿no? A la iglesia, ¿no? Se puede llegar a entender, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Era un nuevo pacto que iba a ser, ya no era solamente para ellos, ellos se confiaron, somos los judíos, somos nada más, pero Dios tenía programada toda lengua y nación, se quedaron solamente con ellos, ¿no? O sea que hacen, en Hebreos 10, del 15 al 22, o sea, del 15 al 22, dice así, y también el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de que estas cosas ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por medio de un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entonces, ese es el sacrificio que se explica, creo que se explica en Hebreos 10:10. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Es lo que era el sacrificio que Cristo había hecho. Cristo lo explica mejor en Mateo 26, versículo 28, en la institución de la cena del Señor. Nosotros conocemos la cena del Señor, que decimos así, mientras comía Jesús tomó el pan y habiendo bendecido lo partió, pero en el 26, 28 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ese era, vamos a decir, nuevo pacto, testamento, no tengo tiempo de hablar de eso, pero en sí solamente es un pacto nada más. Y ya lo hablamos muchas veces, ¿no? Por eso somos conocidos nosotros por los del pacto, porque ellos creen dispensaciones. El hombre cae, Dios vuelve a pactar de nuevo, Adán, el hombre cae, no, vuelve a pactar de nuevo, el hombre cae, vuelve a pactar de nuevo, no cae. Nosotros creemos que es solamente un pacto nada más, desde la fundación del mundo, o sea, pero que Dios lo va repitiendo continuamente, o sea, cada vez con más y más luz. Este era, vamos a decir, la culminación, por decir, lo que va a llegar, el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué se dice? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón del pecado. Entonces, cuando vemos esto allá, muchas veces las cosas de acá, de los profetas, o cosas, ellos muchos ni entendían muchas de las cosas que estaban diciendo, porque eran guiados por el Espíritu Santo, ellos no podían divisar mucho de las cosas que les salía por acá, porque el Espíritu les salía la palabra y ellos no podían entender mucho. Quizá el pueblo, o cuando vos predicás algo, Dios le habla por medio de algo y la persona se le ilumina, esto es mío para mí, pero vos estás predicando y ni sabés, capaz que la persona dice, me está diciendo a mí, yo no digo algo que sucede, que no quiero hablar de esto porque dice, muchos predicadores dicen, como para sentirse importante de que ellos construyeron un sermón y Dios me usó para vos. No, pero Dios usa esas cosas y la persona, igual la persona ni sabe que lo que dijo, pero lo que escuchó
parece que Dios le habló. La persona ni sabe, le habló lo que estaba en las escrituras. Bueno, muchos de los profetas no sabían muchas de estas cosas. Él no sabía hacer muchas de estas cosas, sabía que iba a venir un Mesías, ¿no? Pero ¿qué sucede? Pero esto es, o sea, vamos a decir, el nuevo pacto que estaba hablando el profeta, ¿no? Tenemos que hablar más y más de esto, ¿no? En 1 Corintios 15, 25 hay más información, pero no me voy a ir por cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Puede el hombre volverse así a Dios? En Jeremías 13, el versículo 23, sabemos que no, que el hombre es el etíope, o la persona que tiene color de piel más morrucha que yo, no puede cambiar de piel, ni el leopardo cambiar sus manchas. Así la persona no puede cambiarse a su malvado corazón. Dios no puede. O sea, perdón, el hombre no puede. Dios tiene que hacer, vamos a decir, una obra en el corazón de él. O sea, a menos que Dios en sí no haga esa obra, no puede, porque el corazón de la persona en sí es engañoso, está inclinado, vamos a decir, a hacer el mal por sí solo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que Dios tiene que hacer una obra en él. Si vamos a ir a Jeremías 18, ya estamos llegando al final, creo que esta es la última parte. Está haciendo como 30 y pico de grados, ¿no? Más o menos. No está cerca de la ventana, ¿no? Yo te abajo la luz acá. Entonces me están consumiendo las ideas con el foco arriba de mi cabeza. Aparece el alfarero y el barro en Jeremías 18, donde dice: palabra vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero y he aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor: he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Dios le dice que se levantara al profeta y que descendiera o que fuera a la casa del alfarero, ¿no? No se hacían vasijas de barro, ¿no? Sabemos que en la antigüedad, ya tienen idea, ¿no? Había muchas vasijas, o sea, algunas para el templo, otras vasijas eran para útiles, se ponían en el costado del camino para cuando pasaban los viajeros, otros cuando entraban en el pueblo tomaban ellos agua para refrescarse, lavarse las manos, y otros eran para otros vasijas útiles santificadas para Dios que estaban adentro del templo, pero todas habían sido formadas por el alfarero, pero para diferentes usos. Así dentro de la iglesia quizás unos han sido santificados y apartados para uso santo, para Dios, y otros están formando, vamos a decir, al costado del camino, dando agua a los pobres peregrinos que pasan por este mundo, hastiados, y dándole agua de beber de Cristo, para que puedan llegar a entrar. Otros quizás están en el lugar, vamos a decir, en la parte más santificado, trabajando para Dios, pero todos estamos cumpliendo, todos somos vasos, como también vasos de ira, vasos de misericordia, pero tanto los vasos de ira o de misericordia, como dice Romanos 9, han sido creados por un creador. Entonces, Dios le manda a Jeremías que vaya a la casa del alfarero. Sabemos quién es el alfarero, es Dios, es Jehová. Entonces, él es el que trabaja. La iglesia en sí es, vamos a decir, también la casa del alfarero donde Dios trabaja con nosotros. Si ustedes han podido apreciar, ahí dice que se echó a perder la mano del alfarero. O sea, ¿qué está haciendo Dios con nosotros? Está trabajando, moldeándonos. ¿Por qué? Porque el pecado nos vuelve a desfigurar. El pecado sí nos desfiguró. Entonces, Él siempre nos está trabajando. Pero ¿por qué nos quiere moldear? Para darnos una utilidad, para que sirvamos para algo. En sí, el fin, vamos a decir, no tengo tiempo de ir a Romanos 8, 28, 29, pero el propósito en sí, porque Dios está escogido para hacer un vaso útil, ¿cuál es? ¿Dónde vino Adán? O sea, ¿Adán qué quiere decir? O sea, del barro vino, algo así quiere decir Adán, ¿no? De la tierra, ¿no? Somos polvo, venimos del polvo y al polvo vamos. Te morís y tenga mucha riqueza, pobreza, al polvo, te comen los gusanos. Entonces del polvo venimos, nosotros somos formados. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios nos forma, pero ¿qué quiere? Que nos parezcamos más y más a qué? A la imagen y a la semejanza de Cristo. Dios nos va a parar al alfarero hasta donde vos estés formado. Así vos te desarmes de nuevo,
Dios no dice, ¿te desarmaste conmigo? Voy a agarrar este que es mejor. Dice que se desarmó la mano de la alfarero y dice como dice, se echó a perder la mano de la alfarero. Y así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor a la alfarero hacerlo. Tiene esa paciencia otra vez, volver a agarrar, no sé si han visto cómo se hace la alfarero, tenía como un cosito acá que así trabajaba así, y él tenía que trabajar, tenía un líquido especial en la mano que se ponía con agua, y tenía que dándole molde, y hasta cuando estaba bien formada. Bueno, así también Dios trabaja por medio de la iglesia, o sea, vamos a decir acá en la institución, o sea, que ha puesto el gobierno eclesiástico, ha puesto ministro, y por medio de él también de ellos trabaja por su Santo Espíritu y por Santa Palabra, con nosotros que somos vasos, uno para una cosa, otro para otro, como Pablo le dice a Timoteo, no me acuerdo en qué parte, que se santificara y se apartara para que sea útil, un vaso útil para trabajar para Dios. Entonces, apartarse quiere decir, santificarse no quiere decir que sos útil, que es una lista y como que volás sin caminar y tenés una rima con un pocito. La palabra es ahí es apartarse de las cosas, como le decía al pueblo de Israel. Apártense, dejen los ídolos, dejen esta cosa de las cosas que están haciendo, los mandamientos. Dios agrada más esas cosas que el holocausto y sacrificio. Entonces, para que Dios pueda decir usarte, no sea un vaso útil. Eso es lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Dios tiene esa paciencia y esa misericordia, porque sabe que Satanás vino a matar, robar y destruir. Satanás está, vamos a decir, muy preocupado, se concentra mucho en destruir los vasos. Cuando Dios está formando, Él quiere venir a romperlo y volverse. Porque sabe que si ese vaso está terminado y ese vaso está puesto y útil para ser usado por Dios en un momento, cuando Él quiera, cuando Él viene a alguien, vos vas y decís, para la fiesta, ahora estamos llevando a la fiesta, la gente se preocupa por el chinchín, las bebidas, que vamos a comer, lo que tienen plata, ¿no? Pero comprar todas esas cosas, así. Yo ayer iba con la moto para el trabajo y veía las cajas así de sidra, toda la gente acumulando las bebidas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Fíjate que hay muchos de esos vasos, ¿son para qué? Para embriagarte, esas copas para embriagarte, ¿no? Pero Dios tiene sus vasos, más tiene sus vitrinas, para cuando viene alguien, darle de beber. Nosotros somos vasos útiles, donde Él tenemos el agua, vamos a decir, que calma la ansiedad de las personas, ¿no? Que por medio del Evangelio, ¿no? Vamos a decir, además son sistemas vacías que nunca calman, ¿no? Entonces Dios no puede llegar a ser. Entonces está encargado, Dios le mostraba, así como este alfarero puede hacer, así yo no puedo hacer, dice Jehová con ustedes, vos casa de Israel, no puedo hacer que se vuelvan de su maldad, dice, pero si esta nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer de ella. Entonces, ¿qué puedo hacer? Así como el alfarero, así como ustedes se han destruido, así como ustedes se han corrompido, así como ustedes van a los ídolos, así como ustedes fornican con todas las cosas que yo digo que no hagan, se arrepienten, así como el alfarero les vuelve a tomar, y así como están, yo los vuelvo de nuevo a formar. Pero yo pido que se vuelvan y se arrepientan. Si este pueblo se arrepintiera y se vuelve a mí, si clama a mí, dice que iba a hacer. Dios dice que le iba a escuchar a esta gente si esta gente se arrepentía. Pero, ¿qué sucedió? Ya conocen la historia, ¿no? Ellos fueron entregados. No oiremos, Jeremías, tu mensaje. Voy a cerrar con una historia. Ya terminamos con una historia. Es una historia de una taza. Dice así. Se cuenta que una vez en Inglaterra, una pareja que iba a comprar unas tazas y le gustaba ver bien todas esas tazas, vamos a decir, pues ya saben, ¿no? El tomate, esas cosas, ¿no? Acá tomamos mates. Ellos tenían esa gente de plata, ¿sí? Entonces les gustaban tener sus tacitas favoritas y visitaban sus tiendas, tenían sus plata, con muchos euros. Entonces iban a visitar esas tiendas favoritas que ellos tenían y la señora le agradó una que había visto, que nunca había visto una taza tan fina como esta. Entonces ella la toma delicadamente a la tacita y se sorprendió porque la tacita empezó a hablar. Entonces le dice, la tacita dice, usted no entiende, dice, yo
no siempre he sido esta taza que usted está sosteniendo. Hace mucho yo solo era un montón de barro amorfo. Y mi Creador me tomó entre sus manos y me moldó cariñosamente. Pero llegó un momento en que me desesperé y le grité, déjame en paz. Pero solo me sonrió y me dijo, aguanta un poco más, aún no es tiempo. Después me puso en un horno de fuego. Yo nunca había sentido tanto calor. Yo nunca había sentido tanto calor, dice. Me pregunté, ¿por qué mi Creador me quería quemar? Así que toqué la puerta del horno y a través de la ventana del horno pude ver los labios de mi Creador que me decía, aguanta un poco más, aún no es tiempo. Finalmente la puerta se abrió y mi Creador me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. Así estaba mucho mejor. Pero mi Creador me agarró de nuevo, me empezó a cepillar y a pintar, y el olor de pintura era horrible. Creí que me asfixiaba y le dije, por favor, detente. Él solo movía la cabeza y decía, aguanta un poco más, aún no es tiempo. Al fin dejó de pintarme y me puso en otro horno, pero este era más caliente que el primero. Le grité que me sacara, pero él solo me decía, aguanta un poco más, aún no es tiempo. Justo cuando estaba por darme por vencida, se abrió la puerta y mi Creador me tomó con cariño y me puso en una repisa que era más alta que la primera para refrescarme. Después de una hora de haber salido, me dio un espejo y me dijo, mírate, esta eres tú. Yo no lo podía creer, era hermosa. Y me dijo, yo sé que te dolió cuando haberte sido golpeada y amoldado por mi mano, pero si te hubiera dejado como estabas, te hubiera secado y quebrado. Sé que te causó mucho dolor y calor estando en el primer horno, pero de haberte puesto allí seguramente te hubieras estrellado. Sé que los gases de la pintura que causaron muchas molestias, pero no haberte pintado tu vida no tendría color. Y si no te hubiera puesto en el segundo horno, no hubieras sobrevivido mucho tiempo, porque tu dureza no hubiera sido la suficiente para que subsistieras. Ahora tú eres un producto terminado, eres lo que tenía en mente cuando te empecé a formar. Esa es la historia de la tacita. Así dice la Escritura en Filipenses 1:6, que la obra que Dios empezó en ti y en mí la va a terminar, aunque a veces no entendamos esos golpes, esos parece que nos está matando, que nos está metiendo en el horno, como los amigos de Daniel, y no sabemos por qué, pero ¿qué sucede? Dice que el ángel de Dios estaba con ellos. Y así algún día la obra va a estar terminada y consumada, y cuando nos veamos, dice el hermano Juan, que nos vamos a ver a semejanza igual que él, parecidos igual, que ese es el fin de Dios, que nos parezcamos a sus hijos, ¿no? Ese es el mensaje del profeta Jeremías. Aquellos que de verdad no han vendido a Cristo, Dios dice por medio del profeta que se alejen, que vengan a Cristo, que dejen sus maldades, que se vuelvan a Él, que vayan a la casa del alfarero y Él empezará a trabajar. Pero si ya estás en la casa del alfarero, en la iglesia, y te estás empezando a desviar de nuevo por las cosas de este mundo, por los ídolos, o has dejado la palabra de Dios y tu corazón hoy motivado, llamado por Él, no te preocupes, porque dice que el alfarero dice que yo tengo el poder de nuevo, la misericordia y la paciencia para tomarte en mis manos otra vez y empezarte a formar de nuevo. Vamos a orar y vamos a cerrar este culto. Bueno, Padre, le agradecemos porque los mensajes de los profetas aún siguen vigentes en nuestro corazón, en nuestra mente, nos siguen advirtiendo, también nos siguen consolando del amor que ustedes tienen. Usted no es un padre malo que pega, sino que usted viene, nos disciplina, nos corrige siempre con amor y nos advierte. Por eso le agradecemos, porque siempre estamos dentro de su casa y a veces durante la semana sentimos muchas cosas que no entendemos, el horno de fuego, no entendemos a veces con las cosas que nos están ahogando y no sabemos qué pasa. Quizás a veces nos estamos alejando, quizás estamos haciendo algo y eso trae consecuencias sobre todo el pueblo. Sabemos que todo el pueblo no se portaba mal ahí, eran algunos, porque usted decía que tengo un remanente entre ellos que estaban ahí y entre ese remanente ellos también iban al cautiverio.
pero por eso le agradecemos por todo, le pedimos que nos dé fuerza, especialmente le pido por mí, porque casi nunca oro por mí, y aquellos que escuchan el sermón también le pido por mí, porque muchas veces he querido decir hasta acá, voy a cerrar esto no nos sirve para nada, y a veces veo a estos profetas solos, ninguno se convirtió, ni Isaías, ni Jeremías, ni no, de esto ninguno dice que se volvieron, fue un poco, incluso con Noé, su familia solamente fue salva, con él estaban los pregoneros, y ese digo, voy a sacar el cartel, la gente no le interesa, y lucho con los deseos de mi corazón que dicen, ya está, sacalo, no sirve para nada, y seguir en tu casa con tu familia, y que nada. Pero a veces viene usted, como Jeremías 20, dice que otra vez soy de nuevo por medio de usted seducido y soy traído de nuevo, usted me dice que no. Y otra vez siento ese fuego adentro mío y otra vez decir no, voy a seguir, así no venga nadie, siempre nunca van a poder decir el día del juicio, hubo acá trompeta, hubo acá alguien que siempre estaba predicando. Entonces yo le pido que usted esté trayendo gente a esta iglesia, porque el día que llegue el día del juicio final, ya no va a estar yo ni aquellos que están predicando la sana doctrina. En ese momento para ellos va a ser día horrendo, para ellos, y por la vida eterna ellos van a ir al lado del fuego. Por eso no quiero que les suceda esto, como vamos el domingo que viene, que muchos se atreven a decirle Jeremías, el profeta llorón. Pero el domingo que viene vamos a ver el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías. Jeremías no era ningún profeta llorón. Jeremías era un hombre, quizás no era tan fuerte como Elías, y que se burlaba y se reía. Él era un hombre débil, un jovencito, que decía, yo no, búscate otro que cuando usted busca a alguien no dice, yo conozco la gran teología, sino cuando usted lo llama, dice la persona, dice, yo no puedo, yo no sé. ¿Qué le diré? Dijo Moisés. Siempre ellos dicen, ay de mí, que soy. ¿Por qué? Porque saben que ellos no son dignos de eso, de llevar ese mensaje. Por eso le agradecemos por el mensaje que vamos a ver el domingo que viene de este profeta, que de verdad se lamentaba, y que podemos aprender de este profeta que se lamentaba y sufría como Cristo se lamentó y sufrió por Jerusalén, que dijo, ay, Jerusalén, que matas a tu profeta. Como siempre decimos de esta iglesia, por la gracia, en el nombre del Padre, amén. Amén.